Eh, Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, licenciado. Licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, Lord Jocelyn. Buenas tardes. Compañeros, hoy vamos a continuar viendo los casos. Unos dos casos para tal vez con un sentido más folclórico decir que es familiarizarnos con los casos de las acciones. Por hoy vamos a ver qué casos podemos resolver. Tengo presente tal vez ver 2 o 3 casos y posteriormente o desde ya se los envía al compañero Aldo los demás casos y en una sesión que tengamos oportunidad los resolvemos o bien hacemos una sesión extraordinaria para resolver los casos. Iremos viendo aquí el tiempo previo a la realización de los segundos parciales. Entonces, tienen ustedes, vamos a trabajar eso, los vamos a resolver hoy en clase y ya los demás casos, que son como 15 a 20 casos, pues se los envíe a Aldo y él va a hacer el favor de compartirlos con ustedes. No sé si se oye bien. Sí, licenciado, sí se escucha. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? No, licenciado, estamos bien. Realizamos los ejercicios en los casos entonces. Sí, licenciado. ¿Les parece? Muy bien. Sí. Bueno, Sí, entonces, ahí les va el primer caso. Licenciado, una pregunta. Sí. La última clase que habíamos tenido de esta semana había quedado el ejercicio 2 pendiente de que nosotros lo termináramos de resolver. ¿Ese no lo vamos a ver ahorita en clase? No, dejémoslo para cuando resolvamos todos los demás casos. Entonces, por orden, tal vez resolver los que tenemos hoy. Que serían 2 o 3 casos. Pero siempre los vamos a resolver todos y las dudas respecto a esto, como les digo, una sesión que nos da tiempo o una sección extraordinaria donde podamos nosotros tener tiempo. Puede ser un viernes en la noche, puede ser un sábado, puede ser un domingo, no sé, pero eso nos vamos a poner de acuerdo previo a el examen parcial. De acuerdo, licenciado, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No la hay. Bueno, este es el caso. ¿Lo ven? Chilic. Muy bien. Demos 10 minutos para este caso. Licenciado dejó de presentar. Sí, es que cada vez que entre un compañero que lo admita y lo admito, entonces se va esto de... En pantalla, ahorita lo ponemos.
Dejó de presentar. Ya, ahora lo prendemos. Gracias. ¿Lo ven todos ahora? Sí, licenciado. Muy bien. Gracias.
Compañero, le damos al siguiente caso. Chile. Bueno, vamos al siguiente.
tu teléfono. Correcto, Ya tenemos el siguiente. Mi amor, toma. ¿Estás en casa? Sí, pero es que tenemos que resolver casos. Andrea, tu micrófono está encendido. Voy.
Vamos al siguiente caso, compañeros. Compañeras, compañeros. Sí, licenciado. Está bien, licenciado. Bien, licenciado. Bueno,
Licenciado, una cosa. Sí, Claudio Silio era un, ¿cómo le dijera yo? Un funcionario público. ¿quién? Claudio Silio dice que se embarcó para combatir a los ibéricos. Sí, Entonces él sería un funcionario público. no, No, es un civil. sí, es un civil. Ok. Para efectos de que se pudiera embarcar un servidor público, tendría que tener permiso de en primera instancia, en la monarquía, después del Senado, ¿no? Ah, bueno. Bueno, Gracias. ya terminamos, ¿no? ¿Cómo van con el caso? Pues Vamos, Lick, ahí vamos. ahí vamos porque Ah. tengo que replantearlo, porque pensé que era un funcionario público. No. Gracias. Yo ya terminé, Lick. Bueno, si quiere, en que sea, empecemos a ver que resolver el primero. Bueno, antes de iniciar a resolverlo, ya aprendí que con ustedes y con los compañeros de otras secciones, en que pudiese haber una confusión entre la primera pregunta y una de los demás ítems que corresponden a la segunda, es decir, las demás preguntas, ¿verdad? La A, B, C, D, E, puede haber una confusión con la primera pregunta. Entonces, de manera que la primera sería de carácter general. Ya lo corregí para los casos que se les envió, que se le envió a Aldo para que los comparta con ustedes. Entonces pusimos la acción general, ¿verdad? Porque ahí se desprenden varias. Entonces, dentro de eso, yo les pregunto, en este tercer caso, ¿cómo se denomina la acción de Cayo Lesio? Redivitoria. Reivinditoria. Redivitoria. Bueno, ¿por qué redivitoria? Exige la responsabilidad de un vendedor que entregó una cosa defectuosa. Ah, correcto. Pero solo eso pidió. También pide una retribución. Pidió una- Y está la retribución entre la acción redivitoria. No, licenciado. Ajá. ¿Sería la mixta, licenciado? Es mixta, pero esa la puse yo en el ítem A porque es en atención no, en el ítem B, en atención al objeto que se persigue. Bueno, por eso, Y yo igual que Andrea. bueno, muy bien. Están bien. Por eso quiero aclarar eso, como lo hice anteriormente, en que la primera va a ser de carácter general, ya los demás casos, fuera de estos, ¿verdad? Para que los resuelvan en casa. Entonces, por eso la primera pregunta siempre va a ir la acción general. Entonces, los que dijeron redivitoria, deviene de una acción general. ¿Cuál es esa acción general? Impersonal. Impersonal. Cuando es general, entonces, cuando es, sí, como ahora, es para que sirva de ejemplo para los demás casos que tienen que resolver. Entonces puse ahí ya cuál es la acción general. Oye, entonces en este caso, como no está, los que pusieron redivitoria, no está bien, ¿verdad? No está bien porque dice, solo le entrega la cosa defectuosa, pero aquí está pidiendo algo más. Entonces,
Algunos pusieron correctamente también mixtas, pero las mixtas devienen de una general. ¿Cuál es? Los que pusieron mixtas. Rey persecutorio. ¿La general cuál es? Rey persecutorio. En atención al derecho que protegen, ¿no? Rey No, los que pusieron, Acciones impersonales, licenciado. Es impersonal, licenciado. Vamos a ver si es así entonces. No, Lick, yo es rey persecutoria. No. Es impersonal porque se divide en acción redivitoria, acción bonae fidei y acciones. No, es acción mixta. Pero esa es Bueno. Entonces, en atención al objeto que protegen, ¿verdad? Que persiguen. La acción que persigue el ley operativa es que le sean devueltos los objetos, o en este caso los caballos, y pretende entonces que le sean restituidos más un pecunio. Entonces son acciones mixtas, porque las mixtas dicen, mediante ellas se persigue la restitución de la cosa, y además una pena. Una pena no quiere decir una pena corporal, ¿verdad? Necesariamente es tan amplio el concepto de pena, puede ser una pena pecuniaria, en este caso dineraria, ¿verdad? Como lo está solicitando Cayo Lelio, ¿verdad? Más un pecunio, una pena en dinero, ¿verdad? Entonces se logra tanto la indemnización por el valor del objeto como una cantidad adicional, ¿verdad? Por la pena, que es una pena pecuniaria. Sí comprenden los... Ajá. Licenciado, pero eso está en atención al objeto que persigue con la acción. Sí, pero yo solo estoy diciendo que lo genérico es en atención al objeto que se persigue. O sea, la acción de esta acción hay 3. Pero hay otras acciones, como por ejemplo, en atención al derecho que protege, son in rem, y dentro de ese está la reivindicatoria, la reivindicatio, la vindicatio servitutis, la hereditatis, que devienen de la general. En este caso, en atención al objeto que se persigue, solo hay 3 acciones, ¿verdad? Rey persecutorias, penales o mixtas. ¿Cuál es la acción que presenta Cayo Lelio? Mixta. Es mixta. Lick, Muy bien. entonces, solo para que me quede un poco claro, vamos a ver si estoy entendiendo lo que dice. Que lo que usted pide entonces es que pongamos la acción específica, o sea, la general. ¿Cómo que ¿En lo todos los específico? ítems o en la pregunta? No, pero mire, usted está hablando de específico y general, no entiendo. No, es que yo tampoco entiendo. De lo genérico se viene la especie. Bueno, mire, pues le quiero explicarme. Por ejemplo, usted dice que en la pregunta 1 la acción es impersonal. No. Impersonal es cuando ustedes pusieron ahí red y Vitoria. Entonces, perdón, voy a tratar, yo soy el que tengo que explicarme. En los demás casos, como a veces llama confusión la primera pregunta, entonces yo ya le puse cómo se denomina la acción general para los demás casos, porque a veces hay confusión con los ítems de la pregunta 2, es decir, con la A, B, C, D, E. Bueno, entonces, para quienes pusieron rey y Vitoria, si fue, cuando digo que va a ser la primera pregunta, va a ser la acción general, si fuera correcta, debería de ser acción impersonal, si fuera correcta. Pero no es correcta reivindicatoria, entonces.
No es. No, ¿por qué? Vamos a ver. ¿Por qué redivitoria no es correcta? Tiene ahí las acciones. La acción ¿qué dice la acción redivitoria? ¿Qué dice? Ahorita le digo, aquí la tengo. Muy bien. Acción redivitoria, por medio de la cual se exige la responsabilidad de un vendedor que entregó la cosa defectuosa. La cosa defectuosa, los caballos defectuosos. Uh-huh. Pero Cayo Lelio está pidiendo un peculio extra. Por eso, pero entonces es mixta. Correcto. Entonces la respuesta correcta sería acciones mixtas. Sí, correcto. Es que como la confusión en mí era que también hay unas acciones mixtas dentro de Impersonae, que dice grupo de acciones a las cuales Justiniano le dio ese calificativo para tener características de las personas. Entonces, esa era mi pregunta, porque en el otro solo dice mixtas, que es la que yo había puesto, pero en la Impersonae. Ajá. Sí, pero ahí solo se refiere a 3. Hace la aclaración que se refiere a aspectos divisorios, o sea, cuando se va a dividir un terreno, cuando se puede dividir la herencia, ¿verdad? Y una división de una cosa común, cuando hay división. Aquí tampoco hay división. Uh-huh. No, sí. Entonces, para quedar claro, es la respuesta de la pregunta 1, la correcta es mixtas, acciones mixtas. Y si yo les pregunto en el examen, son acciones mixtas, ¿verdad? Y estas pertenecen a las que denominamos en atención al objeto que persigue. Por ejemplo, no la voy a hacer así, pero es para ir buscándole entonces una lógica consecuente con lo que se está diciendo. ¿Por qué pusiste? Porque no es estas mixtas las que usted había anotado, ¿verdad? Usted se refería a las mixtas impersonae. Es así, ¿verdad? No, Lick, yo, por ejemplo, en la 1 yo había puesto acción impersonae, o sea, esa era mi respuesta. Y en el literal A, donde dice, en el literal B, en donde dice, en atención al objeto que se persigue, yo sí había puesto mixtas. Pero que deviene de la acción general, que es impersonae, ¿verdad? No, yo sí puse el del que viene del objeto que se persigue. Bueno. Entonces está bien. Pero en la B, entonces en la 1 yo sí había puesto impersonae, solo impersonae, y para mí era redivitoria. No. Ajá. Entonces usted dice que no, que está incorrecto, ¿ok? Entonces, yo no digo que no, sino... No, pues, pero ya nos explicó y entiendo que la general entonces sería mixtas, ¿verdad? Pero yo le digo que yo estas mixtas también la puse en el literal B, que es en acción al objeto que se persigue. Que es correcto. Entonces, por ahora, pregunto a todos si han comprendido o trato de explicarme nuevamente. Para mí, si puede explicar nuevamente porque yo me perdí. Yo no lo entendí, la verdad, licenciada. Yo me disculpo la licenciada. Me agrada que me hagan ver mis errores o mi forma tal vez de explicarlo. Entonces, sí quedó claro que para los demás casos puse cómo se determina la acción general, ¿verdad? Si en su caso que hay otras acciones que que tienen o que parten de una acción general, como por ejemplo de la acción in rem, ¿verdad? De la acción in rem, por ejemplo, está la reivindicatio, la vindicatio y la hereditatis. Si yo les estoy preguntando ya en los casos que van a resolver,
cuál es la acción general. Y puede ser, por ejemplo, que ustedes interpreten la reivindicatio como muy específica, pero la general es acciones in rem. ¿Vamos bien ahí? Sí, licenciado, ahí sí. Bueno. Licenciado, ¿será que podemos ir en el orden del 1, después ABC? Perdón, ¿cómo? No, ¿a qué se refiere? No. Es decir, las que devienen de la norma, de la acción general, dice. Respecto al ejercicio, licenciado, es que en el ejercicio bueno, están las respuestas 1, A, B, C, así se refiere. Bueno, pues entonces la primera es mixta, ¿no? Entonces, sobre la segunda pregunta, el ítem A, en atención al derecho que protege. Acciones sin rem. No. Al derecho que protege. Impersonal. Reivindicatio. Ubiquémonos ahí donde dice en atención al derecho que protege. ¿Cuáles son los que protege? La acción general es in rem, y de esta devienen la reivindicatio, la vindicatio servitutis o la hereditatis. ¿Cuál de ellas es? La reivindicatio. Muy bien, porque dice permite la reclamación de la cosa, ¿verdad? Ahora, la que planteó fue mixtas, porque está pidiendo un pecunio, ¿verdad? Pero en este caso, como no está establecido dentro de lo que son el derecho que protege, ¿verdad? Pero sí es claro cuando dice en la acción in rem, protege los derechos absolutos, ¿verdad? Y en este caso puntual o específicos, en lo que ustedes pusieron, la reivindicatio es correcta. Bueno, la segunda, ¿qué pusieron? Mixta. En atención al derecho que persigue. Mixta. Ahí vamos. Muy bien. ¿En el derecho del cual se originan? Civiles. En atención a la persona que puede ejercitarla. Acciones privadas. Acciones privadas. Por el plazo para ejercitarla. Acciones perpetuas. Estamos de acuerdo. ¿Todos han comprendido este caso? ¿Hay algunas dudas? Muy bien, licenciado. ¿No? Bueno, por la hora resolveremos todos en una sesión particular, o espero que nos dé tiempo antes del segundo parcial. No nos vamos a ir sin resolver los casos para el segundo parcial. No hago examen segundo parcial si no hemos resuelto los casos, pero que quiero la participación de ustedes. Y ya les hablé entonces en la primera para mayor, digamos, con una mejor descripción de la pregunta, puse general, si la hay, ¿verdad? Es decir, está el caso y va a decir cómo se denomina la acción general, ¿verdad? Para que sea más comprensible mi respuesta y más clara. Sí, mi pregunta. Podemos ver el 4 algo rápido. Es que no me quiero quedar con esa duda. Con esta aclaración que usted nos hace, ahí en el ejercicio 4 dice que Marco Antonio es hijo de Petronio Antonio, quien falleció. Al no otorgar testamento, Marco Antonio desea que se le reconozca como heredero y que le entreguen bienes de la herencia. ¿Cuál es la acción que debe iniciar Marco Antonio ante el magistrado? Ahí sería acciones in rem. Es hereditatis petito, porque está pidiendo la general, pues, es lo que le entendí yo a él. Sí, esa es. Es que esa era mi duda. Perdón, por eso. La pregunta que la compañera que preguntó, mire, ya en las otras preguntas viene lo general. Si fuera general, la acción general,
es correcto lo que dijo la compañera primariamente, pero en este caso, como no hice la aclaración, la compañera que dijo hereditatis petitio, leamos el hereditatis petitio, ¿qué dice? La reclamación de la posición de heredero y de la titularidad como tal heredero. Ajá. Entonces, esa puso la... ¿Quién puso eso? La compañera que no le... Yo la puse. Andrea, sí. Uh-huh. Está bien, entonces... también hay otra división de eso, ¿verdad? Más adelante. En acciones en materia de sucesión está el hereditatis petitio. ¿Ya lo vieron? Sí, licenciado. Entonces, por eso también hay que practicar un poco en casa y leer, ¿verdad? Lo correcto es el hereditatis petitio, que pertenecen a la acción general, la cual es acciones sin rem. Acciones sin rem. Exacto. Entonces, si en el examen pongo cuál es la acción general, in rem. Y la específica es hereditatis petitio, correcto. Okay. Bueno, ahí seguimos resolviendo porque, bueno, tenemos que seguir compartiendo con otros compañeros, pero si quedó alguna duda, siempre háganlo ver porque uno tiene que aprender en esto, no es mutuo. Licenciado, yo sí tengo una duda con el ejercicio 3. Es sí, que me hice bolas. O sea, digamos, ahorita que usted hizo la aclaración, que, ¿sabe? ¿Dónde tengo cuando pregunta de la, saber, donde dice, ¿cómo se denomina la acción que Cayo Lelio debe iniciar ante el magistrado? Yo había colocado in rem, pero yo no sé si esa es la acción general que se tiene que colocar, porque en las subdivisiones en donde dice en atención al derecho que protege, sí coloqué reivindicatio. Uh-huh. Pero en la 1, yo no sé si está bien in rem. Bueno, pregunta. Hago la aclaración, aquí no lo hice. En estos casos que ustedes resolviendo, no puse acción general. Ajá. Por lo tanto, ahí van a ver casi dos respuestas van a tener el mismo concepto, ¿verdad? Entonces, la primera es la reclamación de la cosa, ¿verdad? Y compañera. Ya, ¿me escucha? Sí, no, ahorita no. Lea el caso, leamos el caso. El caso 3 dice, Cayo Lelio, el lugarteniente de Publius Cornelius Africanus, por el precio de 300 esterios, compró a Sempronio 3 caballos, los cuales al ser llevados a la cuadra de Cayo Lelio, solo se mantenían echados y no pudieron ser levantados para montarlos, lo cual evidenció que los caballos estaban enfermos. Cayo Lelio inicia la acción correspondiente ante el magistrado, con la cual exige la responsabilidad del vendedor por la venta de la cosa defectuosa. Pretende que le sean restituidos 3 caballos sanos o el precio de estos. El precio. O el precio de estos. Más un pecunio extra por el perjuicio causado. Bueno, entonces, ¿qué puso usted? Usted puso in rem. Sí, licenciado. No, son mixtas. Es que en eso era lo que yo me confundía, si eran mixtas o... Ahora lea lo que son las mixtas. Ok. Grupo de acciones a las cuales Justiniano les dio ese calificativo por tener características de las personales y de las reales. Esa no, eso. Ajá. Sarita, son las que están debajo de la... Sí, déjela que le lea para que después que la lea para decirle que no es esa.
bueno, la voy a leer y usted me corrige. Luego dice, cuyo ejemplo más característico lo constituyen las acciones divisorias, entre ellas tenemos, y ya se derivan la actio family, la comuni, acción filium. Entonces esa no es. No, porque esas se refieren a la división de una cosa, la división de la herencia, la división de un terreno. Y aquí no estamos hablando de división de terreno, ni de división de una cosa o de una casa, ni tampoco sino de una herencia. Entonces, por lo tanto, esa mixta que usted habla, que pertenecen al tipo de acción general, que es acción impersonal, no lo es. Ah, ya. Ahora, si usted en su página anterior están las acciones, posterior, están en atención al objeto que persiguen. Lea la número 3, mixtas. Mediante ella se persigue la restitución de la cosa y además una pena. Se logra tanto una indemnización por el valor del objeto como una cantidad adicional por la pena. Ahí está. Ya vi, sí, licenciado, tiene razón. No, yo no tengo la razón, es el texto. Disculpe, es que yo me había hecho bolas con esto. Bueno, entonces sí. Buenas tardes, licenciado. Con el caso 4. O sea que la... Miren, por eso va a haber un día especial, mire, ahí todas las preguntas que me dan, la 3, de la 4, la 10, de la 12, con gusto. Pero ahorita vamos en un orden, después vamos en otro orden, y la verdad era para el objetivo que persigo es que nos familiaricemos cómo podemos interpretar las acciones. No nos preocupemos tanto si está bien o está mal. Claro, tenemos que responderlo conforme a nuestro leal saber y comprender de las acciones. Pero ya con las otras sí vamos a ser, digamos, un poco más amplios y también estrictos, pero ya con la lectura va a ser mucho mejor. El hecho de hoy era familiarizarnos. Entonces, por ejemplo, la compañera Sara creo que dijo que se había confundido, pues ahora, pues creo que ahora tiene un poquito más de claridad y ya con la lectura va a tener una mejor claridad de cómo interpretar las acciones. Yo quisiera seguir, pero me toca en clases. Y entonces estamos pendientes, no nos vamos a ir a un examen parcial si no resolvemos. Y eso puede ser un viernes, puede ser un sábado, un domingo, no sé, pero lo vamos a hacer si no nos da tiempo. En clases, en los horarios que tenemos de clases, entonces lo haremos otro día y eso, ustedes pongan el día y ya los veremos. Porque todavía faltan dos puntos que desarrollar. Lick, solo quiero que me aclare la escucho. En el caso 4 tenía duda en el literal B. ¿Qué dice el caso 4? Porque ya no lo tengo en pantalla. Sí, dice, Marco Antonio es hijo de Petronio Antonio, quien falleció. Al no otorgar testamento, Marco Antonio desea que se le reconozca como heredero y que se le entreguen los bienes de la herencia. Sí. 1. ¿Cuál es la acción que debe iniciar Marco Antonio ante el magistrado? Esa es heredatis petitio, ¿verdad? Específica, y si fuera general es acción in rem. Correcto. Luego, en el inciso A, es heredatis petitio. Esa sí es heredatis petitio. En AB, que es en atención al objeto que se persigue, es mi duda, Lick. Porque dice que en atención al objeto que se persigue existe la ley persecutoria, las penales y las mixtas, ¿verdad? Entonces yo no logré clasificarlas en ese literal B.
Sí, me puede dar una... Si usted, leamos ahora, ¿quién dijo? Andrea, ¿no? Sí, Lex, soy yo. Sí, va, Andrea, lea las acciones, la acción persecutorias. Sí, estas, yo decía que tal vez era esta porque dice que estas pueden ser reales o personales al mismo tiempo. Ajá, está Y son claro. aquellas en que se persigue una cosa cuya restitución se pretende o su equivalente económico. Entre ellas se encuentra la actio reivindicatio o la reivindicatoria, mediante la cual el propietario persigue la cosa intentándola, por ejemplo, en contra del ladrón para pedir la restitución. Eso es, por ejemplo, ¿verdad? Nada más. Yo Pero no decía, entonces, yo no decía ni las penales ni las mixtas, pues, por eso me quedaba. Bueno, por eso, si son solo estas tres, ¿cuál de esas tres sería? Exactamente lo que usted está diciendo, exacto. Rey persecutor. Porque no encuadra ni a los penales, ¿verdad? No, porque no está persiguiendo una pena y no es mixta porque no está pidiendo una cantidad adicional, sí. Ni una indemnización. Entonces, dentro de esas, ¿en cuál encuadra, en qué figura encuadra de las acciones el caso? Ahora sí, ¿no? Sí, Andrea. muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Bueno, entonces... Licenciado, disculpe, sí. estos casos, porque la 4 y la 5 ya no la detallamos bien. Esas las vamos a ver las vamos a detallar mejor en otra clase, ¿verdad? Espera, perdón, ¿de qué del mismo caso me está hablando? No, yo le pregunto que si vamos a volver a ver el caso 4 y el 5, porque, o sea, ya lo vamos a ver bien, porque ahorita solo es como pedacitos, no lo vimos entero. No, el único que por el tiempo era el 3, y se ha extendido porque tienen dudas y yo tampoco les voy a, yo no los voy a escuchar, pues, y los estoy escuchando, pero como debe ser, y los vamos a quizás a volver a ver otros casos incluso anteriores a esta, o bien los que están pendientes, van a hacer cualquier tipo de preguntas y las vamos a resolver. Eso sí, les pido que en conjunto. No quiero que algunos solo sean receptores, sino que también sean activos y participen. Ok, licenciado, gracias. Yo lo voy a tomar en cuenta para zona, pero esto, hasta que terminemos eso, infelizmente el tiempo ya ahorita tendría que empezar la otra sesión de clase, entonces no es que yo los quiera dejar, si yo no tuviera, seguimos. Pero infelizmente tengo eso, pero sí lo vamos a resolver. ¿Quién preguntó? Yo, Erika. Erika, tío, va. Entonces estamos en eso, Erika, y por favor me recuerda en su momento. Cuando estemos viendo eso, ¿oye? Ok, licenciado, gracias. Bueno, Gracias, que estén lo dejamos, pues. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Vaya, pues. Gracias, licenciado.